Hace unos minutos acabo de ver una película titulada La Caída, estrenada en el 2004, que trata sobre los últimos días de vida de Adolfo Hitler en el búnker. Y hay una escena que me llamó mucho la atención. Es la escena donde lo están casando con Eva Braun. Y la pregunta que me asaltó y que quizás a más de un católico le ha pasado es: ¿por qué muchos se casan antes de morir? Pues en el sentido material, el casarse antes de morir pues tiene una respuesta muy lógica, porque muchos lo hacen para protección legal y económica. Esa es la razón más común de que muchos se casan antes de morir. Se conoce legalmente esta unión como matrimonio in articulo mortis o matrimonio en peligro de muerte, donde las personas optan por este paso de último momento principalmente por las siguientes razones. La primera ya la dije: protección legal y económica. Esa es la razón más común, porque cuando se casa uno, el cónyuge que sobrevive pues adquiere derechos automáticos de herencia, acceso a pensiones de viudez y beneficios de seguro que de otro modo podrían perderse o ser difíciles de reclamar si no existe esta unión legal. Otra razón es la reivindicación de la pareja. Para muchas parejas que han convivido años sin papeles, el matrimonio es un gesto simbólico para dar su lugar a esa pareja, al otro, ante la familia y la sociedad, validando la relación antes de la partida. También existe porque hay una facilidad en trámites. Las leyes suelen permitir que estos matrimonios se celebren de forma casi inmediata, omitiendo trámites burocráticos normales como la publicación de edictos, y esto debido a la urgencia de la situación. Pero también hay razones religiosas o espirituales, que es a donde quiero llegar. Algunas personas desean estar en paz con sus creencias religiosas, formalizando su unión bajo los ritos de su fe antes de fallecer. Vamos a adentrarnos entonces al ámbito católico. Para la Iglesia Católica, este acto tiene un sentido profundo que va más allá de la duración temporal del contrato. Aunque es cierto que el vínculo sacramental termina con la muerte, según las palabras de Jesús, que nos dice que en la resurrección ni se casarán ni se darán casamientos, pues realizarlo in articulo mortis tiene varios propósitos espirituales. Entendamos que el matrimonio es un sacramento que otorga una gracia específica para santificar el amor humano. Para una pareja que ha vivido en unión libre, casarse antes de morir es una forma de regularizar su situación ante Dios, permitiéndoles recibir la comunión y morir en plena comunión con la Iglesia. La Iglesia enseña que la misión de los esposos es ayudarse mutuamente a llegar al cielo. Casarse al final de la vida se ve como el cumplimiento de esa promesa de fidelidad y cuidado hasta el último suspiro, sellando su historia de amor bajo la bendición divina. Para el que se queda, saber que partieron bajo el sacramento brinda un consuelo espiritual inmenso. Para el que se va, es un acto de humildad y entrega final, poniendo su relación en manos de la misericordia de Dios. Así que no se casan para estar casados en el cielo, sino para entrar al cielo habiendo santificado su unión en la tierra. Y muchas veces hemos visto que personas que tienen mucho tiempo viviendo pues en pareja, pero no están casados, hasta cuando le llega una enfermedad inminente que se va a morir, ya lo sabe, y está quizás a unos días o meses, pues suelen casarse por la iglesia. Y más de un católico quizás se preguntará, ¿pero por qué lo hacen ya antes de morir, pudiéndolo hacer antes? Veamos esto desde una
perspectiva estrictamente funcional, podríamos pensar que esto de nada sirve, porque si es lo mismo confesarse para perdonar los pecados, pues no tendría caso casarse por la iglesia si ya no van a tener intimidad, ya no va a haber pecado. Entonces, con solo confesarse sacramentalmente, pues con esto bastaría, aparentemente. Pero entendamos que para el catolicismo el matrimonio es mucho más que pedir perdón por haber vivido juntos. Y aquí te vamos a explicar por qué no es lo mismo. Pon mucha atención. Recordemos que para borrar los pecados, pues se utilizó el sacramento de la confesión. Y debemos tener en claro que cuando se convive con la pareja y no hay un vínculo matrimonial eclesiástico, si tienen intimidad, obviamente lo tendrán, pues existe el pecado de fornicación. Pues la confesión borra ese pecado pasado. Pero el matrimonio, este sacramento, a diferencia de la confesión, santifica el presente y el futuro. Entonces, no se trata solo de limpiar lo malo, sino de convertir esa unión humana en algo sagrado ante Dios. Cada sacramento da una ayuda divina específica. El matrimonio otorga la gracia para que el amor sea un reflejo del amor de Cristo. Casarse al final es elegir que el último capítulo de su vida no sea solo perdonado, sino bendecido. El pecado de vivir en unión libre no es solo contra Dios, sino que se considera una falta de compromiso total hacia la pareja. El matrimonio in articulo mortis es un acto de justicia y entrega total, es decirle al otro, te doy mi vida entera, aunque solo me quede un suspiro. Para la Iglesia, recordemos que el sexo es solo una parte del matrimonio. Lo esencial es el consentimiento, el sí quiero. Al darle ese sí, la pareja muere en un estado de comunión eclesial completa, habiendo formalizado su vocación ante la comunidad. Así que la confesión ciertamente quita la mancha, pero el matrimonio eleva la unión. Es la diferencia entre morir con la cuenta en cero y morir habiendo entregado un regalo. Pero siendo muy quisquillosos en el tema, podríamos poner este ejemplo. Supongamos que un hombre no está casado, no vive en unión libre, pero sí convive con una pareja y es prostituta. La visita regularmente, ya se va a morir. ¿Tiene caso entonces que le pida matrimonio a la prostituta? Pues bien, hay de casos a casos, y esta es una situación completamente distinta para la Iglesia. Y ahí está la clave del por qué uno se casa y el otro solo se confiesa. La diferencia recae en la naturaleza de la relación. En la pareja que convive, existe un proyecto de vida, amor, apoyo mutuo y probablemente años de fidelidad. Digo probablemente porque también es probable que haya años de infidelidad, porque supongamos también que esta misma pareja, pues que tiene relaciones con la prostituta, tiene su pareja con la que convive y le es infiel. Ese sería otro caso. Pues supongamos que en el caso de una pareja que vive en fidelidad por años, ellos ya viven como esposos en todo, excepto en el papel y el sacramento. Casarse al final es reconocer la verdad de lo que ya han construido y elevarlo a algo sagrado. Ahora, quien convive con una prostituta, pues ahí no hay proyecto de vida ni un compromiso de amor total. Es una relación transaccional. Se paga por un placer. En este caso, pedir matrimonio no tendría sentido porque no existe la base del consentimiento matrimonial, es decir, querer ser una sola carne para siempre. Aquí lo que corresponde es únicamente la confesión sacramental para arrepentirse del pecado de lujuria y listo. Para la Iglesia, el matrimonio in articulo mortis no es una solución mágica,
para cualquier pecado sexual, sino la formalización de un amor real que ya existía. Y por eso te puse el ejemplo primero de la pareja que vive y tiene un proyecto de vida y que viven en fidelidad por años. Para ellos es importante entonces formalizar su amor, de un amor real. Si no hay amor ni voluntad de entrega total, como en el caso de tener una pareja prostituta, el matrimonio sería inválido, sería un matrimonio nulo en caso de que la persona que ya está por morir le pidiera matrimonio a la prostituta y se casaran. Aunque se celebre en el hecho de la muerte, es matrimonio nulo, es decir, nunca existió. En resumen, hasta aquí, la confesión sana el alma del individuo. Y el matrimonio, es el otro sacramento, pues sana y santifica la relación entre dos personas que se aman. Ahora, volvamos al caso donde esta pareja convive y el hombre pues le es infiel por años a la madre de sus hijos, es el que visita regularmente a las prostitutas. Pues aquí es hablar de moral católica, porque no todas las parejas que conviven juntas sin casarse están en la misma situación espiritual. La Iglesia distingue claramente entre la unión estable, la unión con infidelidad. Son dos cosas muy distintas. Y penosamente se dan estos casos, y es cuando a veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que se estén casando ya a la hora pues casi de morir, siendo que ese hombre le fue infiel toda la vida a su pareja? Y ahora sucede que se van a casar. Pues en la unión estable, como matrimonio de hecho, son las parejas que son fieles, se cuidan y tienen un proyecto de vida, como ya lo habíamos dicho. Para ellos el casarse al morir es poner en orden un amor que ya era exclusivo, pero que no tenía la bendición de Dios. Ahora, la unión con infidelidad, es decir, si uno o ambos han sido infieles, la situación cambia. Para la Iglesia el matrimonio requiere fidelidad y exclusividad. Si una persona ha sido infiel durante toda su vida en unión libre y decide casarse in articulo mortis, la Iglesia plantea lo siguiente: el arrepentimiento es indispensable. No basta con decir acepto para que el pecado desaparezca. La persona debe confesarse primero, arrepentirse sinceramente de sus infidelidades y tener la intención real de ser fiel, aunque sea por las pocas horas o días que le queden. Tiene que haber también la intención real. Si alguien se casa solo por el trámite o por cumplir, pero en su corazón no hay un compromiso verdadero con esa persona específica, el sacramento podría ser inválido. Dios mira la intención, no solo el rito. Y por último, la reparación del daño. Casarse es en parte una forma de pedir perdón a la pareja a la que se le falló. Es un gesto de decir, a pesar de mis errores, te elijo a ti como mi única y verdadera esposa ante Dios antes de morir. Así que la infidelidad no impide el matrimonio, siempre y cuando haya un arrepentimiento real en la confesión previa. El matrimonio al final de la vida busca rescatar lo que quedó de ese amor y presentarlo limpio ante Dios. Y aquí surge otra pregunta que es muy importante, porque muchos podemos pensar, ¿cómo es posible que después de años de infidelidad, ahora que ya está pues casi muriendo, pues ya se quiere casar para poner en regla todo? La pregunta ¿es realmente un arrepentimiento real o es miedo al infierno? Pues este es uno de los debates más grandes dentro de la fe y la psicología. Desde la perspectiva católica, existen dos tipos de arrepentimiento que explican esto. Uno es la contrición, que es el arrepentimiento por amor, y uno es la atricción, que es el arrepentimiento por temor. La primera, la contrición, pues a ti te duele haber fallado porque amas a Dios y a tu pareja. Ese es el arrepentimiento ideal.
y el que mencionamos de las parejas fieles. Pero también existe la atracción, que es el arrepentimiento por temor. Es decir, te arrepientes porque tienes miedo al castigo o a lo que viene después de la muerte. Y aún así la Iglesia acepta este arrepentimiento como válido para la confesión y el matrimonio in articulo mortis, asumiendo que es el primer paso hacia Dios, aunque sea por miedo. Ahora, ¿es justo esto? Pues para muchos parece una burla o una formalidad vacía tras años de engaños, pero no podemos hacer a un lado la misericordia de Dios. Porque si bien como seres humanos pensamos que una persona que está lejos de Dios obviamente cierra su corazón a Dios, y entre más lejos pues lo cierra aún más. Aquí tenemos que entender que debemos ser como esas personas trabajadoras, obreros que Dios llama a última hora. Eran personas que querían trabajar y nadie los llamaba. Hay matrimonios que están así, no han conocido el mensaje de Jesucristo, y cuando les llega es por eso que quieren formalizar su matrimonio. Pero también las hay parejas que pues han convivido con alguien por años y han vivido en infidelidad y el vicio, y lo han elegido por voluntad propia. Esto es lo que muchos teólogos llaman el endurecimiento del corazón. La lógica es, si viviste 40 años rechazando la fidelidad y la fe, ¿por qué un ritual de 5 minutos en una cama de hospital cambiaría quién eres? De esa perspectiva crítica, el matrimonio in articulo mortis para alguien que fue infiel recurrente tiene varios problemas. Primero, la presunción. Pensar que uno puede pecar toda la vida y arreglarlo al final es un pecado en sí mismo. Presunción de la misericordia de Dios. Es como usar a Dios como un seguro de vida, entre comillas, sin haber tenido nunca una relación real con Él. Otra es la invalidez del sacramento. Para que un matrimonio sea válido se necesita discreción de juicio y voluntad libre. Si la persona se casa solo por miedo al infierno o porque su familia lo presiona en su lecho de muerte, ese matrimonio es nulo, es decir, nunca ha existido ante los ojos de Dios, aunque el cura firme el papel. Y lo otro es la justicia contra la misericordia. Cosechas lo que siembras. Aún así, la Iglesia se aferra a la posibilidad de la misericordia extrema, a ejemplo del buen ladrón que se arrepintió en la cruz. En la práctica, muchos de esos matrimonios son más para consuelo de la pareja que se queda, o para asegurar herencias, que por una transformación mística del moribundo. Por eso es importante que exista un buen guía espiritual. No cerrar la puerta, es decir, no te vamos a casar porque has vivido años de infidelidad. Pero tampoco vender una falsa seguridad de que el rito lo arregla todo automáticamente. Un sacerdote honesto debería aclarar que el sacramento no es magia, sino un compromiso de amor y verdad. Para la Iglesia, un matrimonio in articulo mortis sería nulo incluso si se celebra en el lecho de muerte por las siguientes razones. Falta de intención, es decir, una simulación. Si la persona se casa solo para que el otro cobre la pensión para heredar bienes o por presión familiar, pero en su interior no quiere unirse a esa persona ante Dios, si no hay intención de entrega, no hay sacramento. Ese matrimonio es nulo. Otra razón para que sea nulo, la falta de libertad, miedo o coacción. Si el enfermo se siente obligado por los hijos o la pareja para morir entre comillas en paz, o porque lo amenazan, el sí no es libre. Un consentimiento bajo miedo no vale nada. Esta es otra razón para que este sacramento sea nulo. También existe la incapacidad psíquica. Si la persona ya no tiene sus facultades mentales plenas por la enfermedad
o los medicamentos, no puede dar un consentimiento válido. No sabe lo que está haciendo. Si los casa el sacerdote, pues con esta razón, pues es un matrimonio nulo. No existe, aunque haya rito, no existe matrimonio. También está otra razón, la exclusión de lo esencial. Si alguien dice me caso, pero en su mente sigue pensando que la fidelidad no es necesaria o que no cree en la indisolubilidad del vínculo, está excluyendo una propiedad esencial del matrimonio católico. Entonces también es esta una razón para que ese matrimonio sea nulo. Al final, el corazón que se ha cerrado durante décadas es difícil que se abra con sinceridad total en 5 minutos. El sacerdote firma el papel en la tierra, pero en la teología católica se dice que Dios no puede ser burlado. Si el arrepentimiento no es real y la intención es falsa, el rito es solo teatro.